un año que estuvo girando alrededor de la pandemia y de la cuarentena. Empieza, si hacemos un poco de memoria, con la suspensión de la maratón de Leandra Barros. En ese momento no sabíamos exactamente lo que venía, ¿no? Después vino, creo que al mismo tiempo, la suspensión de clases y después el cese de la mayoría de las actividades productivas. Un poco lo que decía María recién, de nuestras conversaciones a cualquier hora, estaban vinculadas a lograr ese equilibrio entre el cierre de la actividad económica, donde había mucho sufrimiento personal de la persona que tenía una actividad económica cerrada y era el único ingreso para la subsistencia familiar, y las necesidades de satisfacción de la no transmisión de un virus en la medida que todas las actividades estén permitidas. O sea, un poco la dinámica de trabajo con María durante el año fue esa lucha, en el buen sentido, de tener el mayor control de la circulación del virus y al mismo tiempo no producir un daño económico que todavía no lo tenemos demasiado contabilizado, pero que por ahí en algún momento del año que viene o un año posterior termina significando por ahí o mayores pérdidas o mayores problemas que la dinámica de la pandemia en sí misma. Entonces, aclaro esa cuestión con María, de esas llamadas nocturnas a la mañana, a cualquier hora, para tratar de compatibilizar esos intereses, que creo que a lo largo del año se hizo bastante bien en ese sentido. Por otra parte, también lo que es la Secretaría de Hacienda, es decir, las pequeñas ayudas que pudo dar el municipio en relación a la disminución de la tasa de seguridad e higiene con el aumento del mínimo para que la persona que no facturara no pagara nada. Pero bueno, fueron pequeñas ayudas que seguramente el municipio no alcanzó a cubrir esas generaciones que la cuarentena y la exclusión de la actividad económica necesariamente provocó en el ingreso de cada familia. Destaco, como dijo María recién, el compromiso de las clínicas privadas de Pergamino, del hospital, de toda la gente del área de la Secretaría de Salud, también de la tarea del SAME, del hospital. Bueno, realmente fue un año absolutamente inusual y seguramente quizá parte del año que viene también lo sea de la misma manera, así que es un agradecimiento que seguramente va a pasar de un año para el otro. También en las áreas de gobierno básicamente la actividad no cesó, digamos, toda la parte de la administrativa de gobierno, la emisión de la documentación, de los decretos municipales, ya sea relacionados con la pandemia o no, la cuarentena o no, fueron áreas que seguramente mantuvieron un ritmo distinto de turnos y demás, pero que durante todo el año estuvieron al pie del cañón. Así que no me queda más que agradecer a esas áreas que en un año tan peculiar, ya sea con turnos o con licencias por tiempo parciales y demás, mantuvieron la actividad administrativa de la municipalidad con dinamismo y sin que cese su actividad. Una de las principales decisiones que tomaron al principio para restringir la circulación fue la limitación horaria. Eso también les permitió, digamos, con este objetivo de... Claro, digamos, en la primera dinámica de la cuarentena, donde la mayoría de las actividades estaban restringidas, bueno, tuvimos también que cubrir el embate ese de la ideología de cerrar la ciudad. O sea, a nosotros de alguna manera nos bajaba una línea que tuvimos que amortizarla y ponerla en un nivel de razonabilidad, porque mucha gente creía que cerrando la ciudad y un poco no entendiendo la dinámica de que el partido de Pergamino en realidad no consume lo que produce, sino que todo lo que consumimos viene de otros lugares, pretendía un cierre masivo de la ciudad, lo que era imposible de hacer. En esa dinámica de horario, sí, en la primera parte de la cuarentena se trató de restringir al máximo la circulación de gente, viéndolo un poquito a distancia y con el paso del tiempo, pudo llegar a entender o a concluir que fueron, sobre todo en marzo y en abril, medidas que quizás fueron extremas, ¿no? Y que de alguna manera provocaron el agotamiento de la gente a la llegada a la altura del año como es ahora, ¿no? Hemos dicho durante el año que
A la gente se le pidió un sacrificio individual al principio de la cuarentena en pos de un sacrificio colectivo, y que bueno, llega un punto que ya sea por el ingreso económico que estaba, digamos, con la persona, con la prohibición de trabajar, y en su caso las obligaciones de no mantener reuniones sociales, reuniones de trabajo, etcétera, etcétera, bueno, ya el interés colectivo y ese interés individual empezó como a tener otro tipo de valor, ¿no? Y se le ha pedido mucho a la sociedad y eso ha provocado lo que vemos ahora, cierto nivel de relajamiento, porque la persona siente que ya hizo digamos, ya dio lo que podía dar, ¿no? Y es muy difícil, si llega a haber algún rebrote o si llega a haber algún tipo de medida provincial o nacional restrictiva, volver a pedirle al ciudadano que vuelva, como en un esquema de abril o a marzo de este año, a restringir todo tipo de actividad o de libertad en relación a un interés colectivo, ¿no? ¿Está latente la posibilidad de tener que, si es necesario, volver a cerrar, limitar? ¿Siempre está en la agenda por parte de ustedes como gobierno? Mira, acá desde el 19 de marzo se ha seguido a rajatabla la normativa provincial y nacional en la materia. Ha habido algunas modificaciones en relación a horarios comerciales, y lo que sí hubo por parte del gobierno que hemos trabajado sábado, domingo, feriado, digamos, hemos trabajado en cualquier horario y en cualquier día para tratar que cuando una actividad económica se abría por parte de provincia o de nación, tener el comerciante de Pergamino la apertura y la posibilidad de trabajar de forma inmediata y no que esté esos 3-4 días hábiles pendientes de una resolución municipal. Yo creo que sí, o sea, puede haber alguna normativa de restricción durante el mes de enero o febrero que va a tener, como te acabo de decir, esa dificultad, volver a exigirle a la persona una restricción de su libertad cuando en la mayoría de los casos la persona ya cree que individualmente pudo haber dado todo lo que podía dar.